Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología a Tarea Libre. Ahora vamos a ver respiración celular. Este proceso es muy importante porque le permite a la célula producir ATP rompiendo, degradando a la glucosa. Ahora vamos a ver cómo es que se forma ATP a partir de la glucosa. Este es un proceso catabólico. ¿Por qué catabólico? Porque voy a degradar. Ahí está, chicos, voy a degradar. Mira, voy a degradar y oxidar a la glucosa. ¿Qué es degradar? Descomponer. Y oxidar es quitar electrones. Le voy a quitar electrones a la glucosa. ¿Para qué? Para liberar su energía y formar ATP. En la fotosíntesis, la energía luminosa se convierte en energía química. La energía química está contenida en los enlaces de la glucosa. Posteriormente, esta energía puede ser almacenada en una macromolécula como es el almidón, cosa que está disponible para cuando la planta lo necesite. Ahora, esta glucosa que está en el almidón, luego se puede obtener por un proceso llamado hidrólisis, es decir, el almidón se rompe, el almidón se hidroliza y libera glucosa. Ahora, para yo obtener esta energía de la glucosa, yo tengo que romper también a la glucosa. Y ese proceso se va a llamar respiración celular. O también hay un proceso alternativo llamado fermentación. Pero recuerda, el objetivo no es romper a la glucosa ahora. El objetivo es formar ATP. La ruptura de la glucosa es el medio y la formación del ATP el objetivo. Como les estaba diciendo, la energía proviene de la luz, es energía luminosa. Y las plantas utilizan esa energía en la fotosíntesis para producir glucosa. Recuerda que en la glucosa está la energía química. En los enlaces de la glucosa está la energía química. Esto es la famosa fotosíntesis. Recuerda también que la fotosíntesis no solo se produce glucosa, sino también se produce oxígeno. Esta glucosa y este oxígeno luego es utilizado ya sea por la misma planta o por los seres heterótrofos. ¿Para qué? Para romper la glucosa, obtener la energía y con esa energía formar ATP. Recuerda que el ATP es la moneda energética. ¿Estamos, chicos? ¿Por qué moneda energética? Porque para cualquier cosa que la célula vaya a hacer, va a utilizar al ATP como fuente de energía. Por eso cuando a ti te pregunten, escucha bien, ¿cuál es la fuente directa de energía para la célula? El ATP. ¿Por qué? Porque el ATP está listo para usar. Cualquier cosa que la célula vaya a hacer va a utilizar ATP. En cambio, la glucosa, escucha, es la fuente de energía indirecta. ¿Por qué? Porque la glucosa, si bien es cierto, tiene energía, pero no está lista para usar. Hay que procesarla primero. ¿Viste la diferencia? La glucosa, fuente de energía indirecta, y ATP, fuente de energía directa. Ahora, espero que también recuerdes que con el ATP, que es energía, se hace el trabajo celular. Recuerda que trabajo es movimiento. Cualquier cosa que se mueva en la célula necesita energía. Y esa energía la va a dar el ATP. Profe, ¿cómo trabajo celular? ¿Cómo movimiento? Fácil, como por ejemplo el movimiento de silos y flagelos, las bombas que mueven iones, como la bomba de sodio y potasio, la división celular, donde se mueven organelas, se mueven cromosomas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Lo vieron? Para cualquier trabajo celular necesito ATP, pero para formar ATP, ¿qué necesito? Glucosa y oxígeno. Y para que haya glucosa y oxígeno, ¿yo qué necesito? Fotosíntesis. Y para que haya fotosíntesis, ¿qué necesitas? Energía luminosa. Al revés, si hay energía luminosa, hay fotosíntesis. Y con esto hay glucosa y oxígeno. Con la glucosa y oxígeno las plantas y los heterótrofos producen ATP y con esto hay trabajo celular. Ahora, una vez que terminó la degradación de la glucosa y el oxígeno, ¿qué es lo que se obtiene? CO2 y también agua. ¿Estamos, chicos? Los desechos de la degradación de la glucosa y el oxígeno son el CO2 y el agua. Espero que esté bien claro. ¿Qué más tetrápodos y tetrapoditas? Este CO2 y esta agua son utilizados por las plantas en la fotosíntesis. Por lo tanto, la fotosíntesis con la respiración celular son procesos encadenados, porque uno
depende del otro y viceversa. ¿Lo viste? Perfecto. Ahora, ¿de cuántas maneras se puede romper la glucosa? Básicamente de 3. La primera, glucólisis y fermentación. La segunda, la respiración celular aeróbica. Y la tercera es la respiración celular anaeróbica. ¿En dónde está la diferencia de las 3? Que en la glucólisis ocurre cuando no hay oxígeno. Y la respiración celular aeróbica ocurre en presencia de oxígeno. Y mira este detalle. La respiración celular anaeróbica no necesita del oxígeno. Mira, no necesita del oxígeno. Tienes que tener bastante cuidado, porque mucha gente confunde fermentación con respiración anaeróbica y no es lo mismo. La fermentación ocurre en condiciones anaeróbicas. La fermentación ocurre en condiciones anaeróbicas, que no es lo mismo que respiración celular anaeróbica. ¿Dónde está la diferencia? Los que hacen fermentación solo hacen fermentación cuando no hay oxígeno. En cambio, los que hacen respiración celular anaeróbica, haya o no haya oxígeno, siempre van a hacer respiración anaeróbica. ¿Quedó? Esa es la primera diferencia, porque hay más. Repito, en la fermentación, estos seres solo lo hacen cuando no hay oxígeno, porque si hay oxígeno, ellos van a hacer respiración aeróbica. Una vez más, los que hacen fermentación solo lo hacen cuando no hay oxígeno, porque de haber oxígeno, ellos preferirían hacer respiración aeróbica. En cambio, cuando un ser hace respiración celular anaeróbica, no importa que haya o no haya oxígeno. ¿Por qué? Porque no lo necesita. Haya o no haya oxígeno, igual hará su respiración anaeróbica. En cambio, el de acá depende. El de acá puede cambiar. Cuando hay oxígeno, estos seres hacen aeróbica. Y cuando no, de aeróbico pasan a fermentación. De aeróbico a fermentación, de aeróbico a fermentación. Espero que quede claro. ¿Ya, genios? Muy bien, ¿qué más hay que ver acá? Tetrápodos y tetrapoditas. Como les estaba diciendo, la glucólisis y fermentación ocurre en ausencia de oxígeno, pero recuerda que estos seres, cuando hay oxígeno, pasan a aeróbica. Y cuando no hay oxígeno, de aeróbica, fermentación. Recuerda que estos dos son intercambiables. ¿De qué depende? ¿De la célula? No, depende de las condiciones, si es que hay o no hay oxígeno. ¿Ya, genios? Entonces recuerda, cuando hay oxígeno, hacen respiración. Y si no, pasan a fermentación cuando no hay oxígeno. Condiciones anaeróbicas. Y cuando hay oxígeno, de hacer fermentación, cambian a respiración. Condiciones aeróbicas, condiciones anaeróbicas. La fermentación es la oxidación parcial de la glucosa. Recuerda que oxidación significa quitar electrones. Oxidación es quitar electrones. Acá le voy a quitar unos cuantos electrones a la glucosa. En cambio, la respiración celular aeróbica es la oxidación total de la glucosa, que significa que le voy a quitar todos, absolutamente todos los electrones a la glucosa. Y mira, la respiración celular anaeróbica también es la oxidación total de la glucosa. ¿Viste? Acá le quito algunos, acá le quito todos y acá también le quito todos. Sigamos. La fermentación libera muy poca energía. ¿Cuánto libera? 2 ATPs. ¿Por qué? Porque cuando una célula hace fermentación, solo se produce ATP en la glucólisis. Repito, cuando una célula hace fermentación, solo se produce ATP en la glucólisis. Por eso 2 ATPs nada más. En cambio, cuando una célula hace respiración celular aeróbica, libera muchísima energía. Libera de 36 a 38 ATPs. Y mira al otro lado. En la respiración celular anaeróbica se libera unos 20 ATPs. Igual se libera mucho, se libera más que la fermentación definitivamente, pero es menos que en la respiración celular aeróbica. ¿Cuál es la diferencia entre los tres? Este detalle es muy importante. Como les decía, este detalle es muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que define si es fermentación o respiración aeróbica o respiración anaeróbica. Se los pongo de esta manera. El último aceptor de electrones define lo que tú estás viendo, si es respiración o fermentación. Empezamos por lo más sencillo y por lo más obvio.
En la respiración aeróbica, el último aceptor de electrones es el oxígeno. El oxígeno recibe los electrones, que es lo que manda, y también los protones, pero ese es secundario, porque lo que manda son los electrones, y forma agua. A esta agua se le va a llamar agua metabólica. Agua metabólica. ¿Ya, genios? ¿Quién hace respiración aeróbica? Todas las eucariotas, todas. ¿Ya, genios? Al menos en alguna etapa de su vida, todas las eucariotas van a hacer respiración aeróbica. Y también bacterias. Estamos bacterias aeróbicas. ¿A quiénes se llama bacterias aeróbicas? A las que utilizan el oxígeno, incluyendo el lactobacillus. ¿Estamos, genios? Entonces recuerda, todas las eucariotas, todas en alguna etapa, incluyendo el músculo, incluyendo la levadura, porque muchos dicen, ya, fermentación, levadura, respiración, el resto. No, las levaduras también hacen respiración, no te olvides. Las levaduras también hacen respiración. Seguimos. Ya, chicos, respiración, ya sabes, todas las eucariotas y las bacterias aeróbicas. Se les llama aeróbicas porque necesitan oxígeno, incluyendo al lactobacillus. Recuerda que el lactobacillus es la bacteria que cuando no hay oxígeno produce yogur. Eso vamos a ver un ratito. Ahora sí, cuando no hay oxígeno, algunas eucariotas. Cuando no hay oxígeno, algunas bacterias aeróbicas cambian su metabolismo y de hacer respiración pasan a fermentación. ¿Cuántos tipos de fermentación hay? Dos, la láctica y la alcohólica. En la fermentación láctica, el piruvato es el último aceptor de electrones. Mira la diferencia. Cuando es aeróbica, el oxígeno es el último que acepta los electrones. Pero en la fermentación láctica, el último aceptor es el piruvato. Y en la fermentación alcohólica, el último aceptor es el acetaldehído. Piruvato, acetaldehído. Piruvato, acetaldehído. Espero que esté claro para todos. Ahora, cuando el piruvato recibe los electrones, va a formar lactato. Cuando el acetaldehído recibe los electrones, forma etanol. Ya, genios, acá en la láctica se forma lactato. No te olvides, lactato, porque algunas preguntas ponen lactosa y todo el mundo lactosa, lactosa. No, lactato. Y en la fermentación alcohólica lo que se produce es etanol. Etanol, ¿estamos? Por eso se llama alcohólica. Para los que no recuerdan, etanol significa alcohol etílico. Y lactato es ácido láctico. Para los que tienen alguna duda. ¿Quién realiza esto? El lactobacillus, que hace un momento te dije. Cuando hay oxígeno, el lactobacillus hace respiración aeróbica y cuando no, hará fermentación. Cuando el lactobacillus hace fermentación, produce el famoso yogur. Los miocitos. ¿Quiénes son miocitos? Las células musculares. Recuerda bien esto, que las células musculares están obligadas a hacer fermentación cuando no hay oxígeno. ¿Ya, chicos? Y la respiración celular aeróbica lo hacen siempre que hay oxígeno, porque los miocitos necesitan energía siempre. Así no llega el oxígeno, igual necesitan tener ATP, producir energía. ¿Queda la idea? Los eritrocitos también están obligados, pero los eritrocitos más que los miocitos. ¿Por qué? Los eritrocitos, recuerda, los glóbulos rojos, solo van a hacer fermentación. Mira la diferencia. Miocito, cuando hay oxígeno, hace respiración y cuando no, fermentación. En cambio, los glóbulos rojos solo van a hacer fermentación. Y esta es la pregunta típica. Profe, ¿por qué? La respuesta es muy sencilla. Porque los glóbulos rojos, los eritrocitos, no tienen mitocondrias. Por lo tanto, solo van a hacer fermentación. Ya, chicos. ¿Y quién hace la fermentación alcohólica? La levadura de cerveza, también llamado Saccharomyces cerevisiae. Por el otro lado, ¿quién hace la respiración anaeróbica? Porque yo creo que esto está recontra claro. La respiración anaeróbica, mira, hijos míos, tiene un aceptor de electrones diferente al oxígeno. Mira, esta es la diferencia entre aeróbica y anaeróbica. En la aeróbica, el último aceptor de electrones es el oxígeno. En la anaeróbica, el último aceptor de electrones es cualquier molécula inorgánica diferente del oxígeno. Y esto es una importancia muy importante, porque esto permite también diferenciar entre fermentación y respiración anaeróbica. Porque a la fermentación no se le llama respiración anaeróbica, porque el último aceptor de electrones es orgánico.
¿Estamos? Recuerda este detalle. Cuando el último aceptor de electrones es orgánico, se llama fermentación. Y cuando es inorgánico, respiración. ¿Estamos? Repito, cuando el último aceptor de electrones es orgánico, fermentación. Y cuando es inorgánico, respiración. Ahora, si es inorgánico y es oxígeno, aeróbico. Si es inorgánico y no es oxígeno, anaeróbico. Profe, ejemplos, acá están. Esto de acá lo he puesto solamente con fines demostrativos. Ya, genios, no te van a preguntar quién oxida nitrógeno. No, eso no te van a preguntar. Pero es importante para que veas la diferencia. El oxígeno es el último que acepta electrones. Estamos genios en la aeróbica. En cambio, en la anaeróbica tiene que ser una molécula diferente del oxígeno, como en este caso es el nitrato. El nitrato recibe los electrones y finalmente se produce nitrógeno y agua. ¿Estamos? Date cuenta, él es el último aceptor de electrones en bacterias como las pseudomonas y bacillus. En otros casos es el sulfato, el último que recibe los electrones y que se libera este ion creo es sulfidro y esto que está acá, genios, que es agua. ¿Quién hace esto? De sulfovibrio y el clostridium. Las arqueas metanógenas también hacen respiración anaeróbica, pero su último aceptor de electrones es el CO2, el anhidrido carbónico, y produce metano más agua. Conclusión. En la respiración anaeróbica, el último aceptor de electrones es cualquier molécula, pero diferente del oxígeno. Y siempre se produce agua. Ese es un detalle muy importante. Agua se va a producir siempre, no importa que sea anaeróbico o que sea aeróbico. Te lo estoy demostrando con ecuaciones. Es por eso que hice esto, porque esto puede venir en un verdadero o falso. Aeróbico se produce agua, anaeróbico no. Falso, en los dos se produce agua. Ya, genios, sin embargo, solamente aquí actúa el oxígeno, allá no. Queda la idea. Otra cosa que cae por su peso. Te habrás dado cuenta, ¿no?, que este proceso es producido más que nada en procariotas. La respiración anaeróbica más que nada es de procariotas, mientras que la aeróbica es de eucariotas y algunas bacterias aeróbicas. Espero que tengas bien claro estos detalles. ¿Ya, genios? Muy bien, un detalle más. La aeróbica es compleja. Son 4 pasos, pero San Marcos cuenta 3. ¿Cuáles son? Glucólisis, ciclo de Krebs y también, ¿qué cosa? Fosforilación oxidativa. Acá también son 3 pasos. ¿Cuáles son? Glucólisis, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa. En cambio, acá solamente son 2. Glucólisis y fermentación. Date cuenta. Acá no hay ciclo de Krebs. En la fermentación no hay Krebs. En la fermentación no hay fosforilación oxidativa. Profesión y fosforilación oxidativa, ¿cómo se produce el ATP? Muy bien, este ATP que se produce en la fermentación se produjo en la glucólisis. ¿Ya? Se produjo en la glucólisis y eso ocurre en el citosol. Este ATP que está acá no se forma en la mitocondria, sino se forma en el citosol, porque la glucólisis ocurre en el citosol. ¿Quedó? Una vez más, fermentación, 2 pasos, glucólisis, fermentación. Queda, en la glucólisis se produce este ATP y este ATP, se forma en el citosol porque la glucólisis ocurre en el citosol. Aquí no participa la mitocondria, aquí no hay ciclo de Krebs ni tampoco fosforilación oxidativa. En cambio, la respiración celular aeróbica es mucho más compleja, como te dije, son 4 pasos, pero San Marcos cuenta 3. ¿Cuáles eran? Glucólisis, Krebs y fosforilación oxidativa. ¿Queda la idea? Muy bien. Acá se forma ATP en los 3 pasos. Se forma ATP en la glucólisis, se forma ATP en el ciclo de Krebs y se forma ATP en la fosforilación oxidativa. Es por eso que libera muchísima energía. Y en la respiración anaeróbica, recuerda, ocurren también 3 pasos, glucólisis, Krebs y ¿qué más? Fosforilación oxidativa. Es por eso que libera mucha energía. Pero mira la diferencia. ¿Quién libera más energía? La aeróbica. ¿Quién libera menos? La anaeróbica. Y un detalle más. Profe, pero si de acá usted dice que ocurre en procariotas, las procariotas no tienen organelas, entonces ¿cómo es que produce tanto ATP? Buena pregunta. Es que las aeróbicas, recuerda, la glucólisis en ellas va a ocurrir en el citosol, el ciclo de Krebs en la mitocondria y la fosforilación oxidativa en la mitocondria.
En cambio, escucha, como ellas son bacterias, no tienen mitocondrias, así que apúntalo, write it down, que luego te olvidas. La glucólisis ocurre en el citosol. El ciclo de Krebs ocurre en el citosol. Y la fosforilación oxidativa en el mesosoma. Profe, pero escucha, ¿por qué en estos de acá Krebs va a ocurrir en el citosol? La respuesta es muy sencilla, porque no tienen mitocondrias. ¿Quedó la idea? ¿Y por qué la fosforilación oxidativa va a ocurrir en el mesosoma? La respuesta es muy sencilla, porque no tienen mitocondrias. Profe, ¿y por qué no tienen? Porque recuerda que son procariotas y las células procariotas no tienen organelas. Genios, ahora vamos a ver la fermentación. Justamente tras mí están las ecuaciones químicas. Parece difícil, pero no lo es. Solamente tienes que tener un poquito de paciencia y te vas a dar cuenta que es sencillo. Ya, genios, vamos. Primero tienes que entender por qué ocurre la fermentación. Mira, la fermentación es el proceso de oxidación. Recuerda que oxidación significa quitar electrones. La fermentación es el proceso de oxidación de los NADH producidos en la glucólisis. ¿Estamos genios? Es el proceso de oxidación de los NADH producidos en la glucólisis. Espero que lo tengas bien claro. ¿Ya, hijos míos? Muy bien. Ahora, la glucólisis, recuerda, es el primer paso en el cual se va a romper la glucosa. La glucólisis, el primer paso en el cual se rompe la glucosa. ¿Ya, genios? Ahora, una vez que se rompe la glucosa, se obtiene el NADH. Espero que te acuerdes de fotosíntesis. El NADH es un transportador de electrones, pero acá es diferente, porque acá es NADH. En cambio, la fotosíntesis es NADPH. En la fotosíntesis es NADPH y acá es NADH. Espero que no te olvides. Ya, genios. Entonces, como te estaba diciendo, es el proceso de oxidación de los NADH. Es decir, que a este NADH le voy a quitar electrones. ¿Ya, genios? Estos NADH se produjeron en la glucólisis, que es el primer paso que rompe la glucosa. ¿Cuál es el objetivo de esto? Regenerar el NAD. Date cuenta que ya no es NADH, ahora es NAD. Perdió los hidrógenos. Perdió los electrones. Y asegurar la continuidad de la glucólisis. Ya sé, así como lo ves no se entiende, no te preocupes. Vamos a entenderlo, ¿ya, genio? Pero presta un poquito de atención. El objetivo es regenerar el NAD y asegurar la continuidad de la glucólisis. Paciencia, ¿ya? Espero que esto lo tengas claro. Una vez más, el proceso de oxidación del NADH. Le quito los electrones al NADH que se produjeron en la glucólisis. El objetivo es regenerar el NAD y asegurar la continuidad de la glucólisis. Palabras claves 2. ¿Cuáles son? NADH y glucólisis. Ahora vas a entender por qué, ¿ya? Vamos a ver primero acá la fermentación láctica y acá veremos la fermentación alcohólica. Entendamos esto. No es difícil, parece. Mira, este primer proceso que está acá se va a llamar glucólisis. Y el que está acá es la fermentación láctica. Glucólisis, fermentación láctica. Glucólisis, fermentación láctica. En la glucólisis, una glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. En la glucólisis, una glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. ¿Queda? Y eso es todo. Sí, eso es todo. Ahora, en la fermentación láctica, este piruvato que se obtiene de la glucólisis, se rompe ¿en qué? En 2 lactatos. Bueno, no se rompe exactamente, pero para que me entiendan, ¿no? Ahora vamos a ver la glucólisis y la fermentación láctica. Parece difícil, ¿no? Pero no lo es. Paciencia. Mira, en la glucólisis, una glucosa de 6 carbonos se rompe hasta 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno, con plastilina. Una glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. ¿Ya, genios? Y luego la fermentación láctica, estos piruvatos se van a convertir en lactato. ¿Lo viste? Una vez más. En la glucólisis, una glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. Y en la fermentación láctica, estos piruvatos se convierten en lactato.
Fin. Entendiste esto y entendiste todo, ¿ah? Porque prácticamente eso es todo. Vamos a con los detalles. En la glucólisis, la glucosa se rompe en 2 piruvatos. Pero recuerda, ese no es el objetivo. El objetivo es formar ATP. Por lo tanto, en la glucólisis se rompe en 2 piruvatos con el objetivo de formar 2 ATPs. Una vez más, en la glucólisis la glucosa se rompe en 2 piruvatos con el objetivo de formar 2 ATPs. Ya chicos, y también se produce NADH. Mira cómo está acá el NADH, está reducido. Profe, ¿usted cómo sabe? Porque tiene hidrógeno. Recuerda que en biología los hidrógenos se cuentan como electrones. Está reducido. Entonces digámoslo completo. En la glucólisis, la glucosa se rompe en 2 piruvatos para producir ATP y NADH. ¿Lo viste? ATP y NADH. Muy bien, sigamos. El piruvato luego va a la fermentación. Y en la fermentación el piruvato se convierte en lactato. ¿Tan sencillo? Sí, es sencillo. Profe, ¿por qué cuando me explicaba nunca entendía? Es que ahora yo soy el que te explica, por eso entiendes. Mira acá. La glucosa, ya sabes, de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno, se forma ATP y se forma NADH. El ATP tú ya sabes que transporta energía y el NADH transporta electrones. Transporta energía y transporta electrones. Mira qué sencillo. Ahora, quiero que entiendas esta idea. Acá en la glucólisis, a la glucosa yo le quito electrones. Por eso para la glucosa, la glucólisis es una oxidación, porque yo le voy a quitar electrones a la glucosa. ¿Queda? Ahora, si le quito electrones a la glucosa, alguien tiene que recogerlos. ¿Quién los recoge? El NAD. El NAD recoge los electrones. ¿Queda la idea? Acá te cuentas que el NAD está oxidado. El NAD está oxidado. Cuando el NAD recoge los electrones, el NAD se reduce y se convierte en NADH. ¿Lo viste? El NAD acá está oxidado, recoge los electrones y sale reducido. NAD oxidado, recoge los electrones y sale reducido. Entonces, para el NAD, esto es una reducción porque se reduce. Para la glucosa, esto es una oxidación porque se oxida. Para el NAD es una reducción porque gana electrones. Para la glucosa es una oxidación porque pierde electrones. Muy bien. Ahora el punto es esto, para que entiendas por qué tanto drama con la fermentación y todo esto. Esto es sencillísimo. Mira, en este caso tetrápodos y tetrapoditas tienen que ver esto. Este NADH tiene que botar los electrones en algún lugar. ¿Por qué, profe? La respuesta es sencilla. Para que luego regrese y siga recogiendo más electrones. Una vez más, el NADH tiene que botar los electrones, cosa que luego regresa y sigue recogiendo electrones. De tal manera que viene una glucosa, se forma NADH, ¿viste? Bota los electrones, viene otra glucosa, y ahora que es NAD, recoge electrones y otra vez NADH. ¿Lo viste? Los bota, se convierte en NAD. Viene otra glucosa, recoge los electrones, se convierte en NADH. Ajá. Luego los bota, se convierte en NAD y viene otra glucosa. Esto, eso está girando todo el rato. Pero para eso él tiene que botar los electrones. Profe, si no los bota, sencillo. Si no bota los electrones, mira, viene la glucosa, se forma NADH. Y como no los bota, viene otra glucosa. ¿Puede continuar la glucólisis? No. ¿Por qué no puede continuar? Porque no hay quien recoja los electrones, porque no hay NAD. ¿Y por qué no hay NAD? Porque él no botó los electrones. ¿Lo viste? Viene la glucosa. Si no hay NAD, la glucólisis no continúa. ¿Por qué? Porque no hay quien recoja los electrones que se liberan cuando la glucosa se rompe. Pero para formar NAD, él tiene que botarlos, porque cuando él los bota, se convierte en NAD. ¿Estamos? Entonces ya vas entendiendo y de ahí espero que te hayas dado cuenta. La fermentación, ¿para qué existe? ¿Por qué ocurre? Porque el NADH tiene que botar los electrones en un lugar. Acá el NADH viene y le entrega los electrones al piruvato. El NADH bota los electrones en el piruvato. Por lo tanto, el piruvato recibe electrones y el NADH los bota. Cuando el piruvato recibe los electrones del NADH, se convierte en lactato. Cuando el piruvato recibe los electrones del NADH, se convierte en lactato.
Espero que lo veas. Sencillísimo, ¿sí o no? Mira, el NADH viene con los electrones, los bota, el piruvato los recibe y se convierte en lactato. Y el NADH regresa a la glucólisis para que cuando venga otra glucosa recoja los electrones. ¿Lo viste? Todo está conectado. Profe, vi la luz. Es sencillo cuando te explican bien. La glucosa viene, bota los electrones, el NADH viene y los recoge y se convierte en NADH. ¿Lo viste? Una vez que es NADH, viene el piruvato por acá y el NADH bota los electrones y esto se convierte en lactato y el NADH está ya oxidado. Listo para que cuando venga otra glucosa recoja los electrones. ¿Lo viste? Cuando viene la glucosa recoge los electrones. ¿Lo viste? Y se convierte en NADH. Viene el piruvato, bota los electrones y se convierte esto en lactato y esto en NAD. El NAD viene por acá, viene otra glucosa, recoge los electrones, se convierte en NADH. Viene por acá el piruvato, viene el NADH, bota los electrones. ¡Chas! ¡Qué fácil, profe! Si así hubieran explicado, hubiera ingresado hace 4 pres. Entonces, recuerda, el objetivo de la fermentación no es producir lactato, no. El objetivo es que el NADH bote sus electrones. Ahora, yo te digo que bote para que tú lo entiendas. El término biológico es oxidar al NADH. El objetivo de la fermentación es oxidar al NADH. ¿Para qué? Para que se convierta en NAD y venga a recoger los electrones que se liberan durante la glucólisis. Si no hay NAD, la glucólisis se interrumpe. ¿Por qué? Porque no hay quien recoja los electrones. ¿Queda la idea? Y si la glucólisis se interrumpe, no se produce ATP. Y esto es lo que la célula necesita, ATP. ¿Queda la idea? Una vez más entonces, mira, y espero que quede claro. La glucosa se rompe en piruvato, estamos genios, se rompe en piruvato, se produce ATP y se produce NADH. Luego el piruvato recoge los electrones del NADH, se convierte en lactato y esto se convierte en NAD. Como bota los electrones, se convierte en NAD. Ahora mira, viene el NAD, recoge los electrones de la glucosa, otra vez se convierte en NADH, el NADH viene con el piruvato, se convierte en lactato y el NADH se convierte en NAD. Y así está todo el rato girando, una y otra vez. Recuerda que si no hay NAD, la glucólisis no ocurre, porque no hay quien recoja los electrones. Por lo tanto, la glucosa no se rompe, y si no se rompe, no se forma ATP y no se forma NADH. Entonces, la fermentación tiene por objetivo hacer que esto de acá siempre haya NAD, como oxidando al NADH. El objetivo de la fermentación es oxidar al NADH que se produjo en la glucólisis. Espero que esté claro. El objetivo de la fermentación es oxidar al NADH que se produjo en la glucólisis. Ahora veamos unos detalles más. La glucólisis ocurre en el citosol y la fermentación láctica ocurre también en el citosol. La glucólisis produce ATP. Ese es el objetivo, producir ATP. Y el objetivo de la fermentación es regenerar el NAD. ¿Ya genios? La glucólisis tiene como productos, y esto nunca te olvides que siempre preguntan, 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATPs netos. Eso voy a explicar después. ¿Ya genios? La fermentación láctica tiene por objetivo, sus productos van a ser 2 lactatos y 2 NAD. Mira, NAD, aquí es NADH y aquí es NAD. Nunca te olvides de eso. ¿Ya genios? Los productos son importantes, siempre viene eso. Y no te olvides también lo que ocurre, que en la glucólisis la glucosa se oxida y el NAD se reduce. Y en la fermentación el NADH se oxida y el piruvato se reduce. Una vez más, reducción significa que gana electrones, oxidación que pierde electrones. Entonces recordemos, la fermentación ocurre en condiciones anaeróbicas. Eso significa que en ausencia de oxígeno. La fermentación va a ocurrir en ausencia de oxígeno. ¿Ya genios? ¿Quién realiza fermentación? El Lactobacillus. El Lactobacillus bulgari. ¿Estamos genios? O también llamado Lactobacillus casei. El Lactobacillus bulgari o Lactobacillus casei va a fermentar la leche y va a producir yogur. No te olvides, la fermentación láctica del Lactobacillus va a producir yogur. Los glóbulos rojos están obligados a hacer fermentación porque recuerda que no tienen mitocondrias. Es otra pregunta típica donde toda la gente cae. Y no te olvides también que los miocitos también realizan fermentación, pero eso es cuando falta oxígeno. ¿Ya genios?
Y ya me imagino tu pregunta, ¿no? Profe, ¿y cómo es así que falta oxígeno si yo siempre estoy respirando? ¿Cómo va a faltar el oxígeno a mi músculo? Escucha. Una cosa es cuando tú estás en reposo. Cuando tú estás en reposo, tú respiras y el oxígeno llega a tus músculos. No hay ningún problema. El problema es cuando haces ejercicio. Y también depende del tipo de ejercicio. Te lo pongo de esta manera. Un velocista, que es la típica pregunta, un velocista está en reposo. ¿Estamos? Está en reposo. 1, 2, 3. Y se va corriendo a toda velocidad. De estar en reposo, se va corriendo. Y aquí viene. Como de estar en reposo pasa a estar en una actividad física intensa demasiado rápido, estamos de un momento al otro, el oxígeno demora en llegar a los músculos, porque el corazón está latiendo al ritmo del reposo. Pasa un par de segundos y recién comienza a agitarse. ¿Te diste cuenta? Entonces, durante ese lapso de tiempo, el oxígeno no llega a los músculos. O si llega, llega en pequeña cantidad, como si estuviera en reposo, mientras que el velocista está en una actividad muy intensa. Espero que te des cuenta de este detalle. Entonces, como el oxígeno no llega al músculo, el músculo no podría hacer respiración celular. Y el músculo necesita energía, ¿para qué? Para contraerse. ¿Te has dado cuenta? Entonces, evolutivamente apareció la fermentación. ¿Para qué? Para que la glucosa continúe produciendo ATP a pesar que no hay oxígeno. Estamos genios, por eso la glucólisis es anaeróbica. Recuerda, la glucólisis es anaeróbica porque ocurre sin necesidad del oxígeno. Y la fermentación como una vía para asegurar que la glucólisis no se interrumpa. ¿Estamos? La glucólisis, recuerda, produce el ATP en ausencia de oxígeno, anaerobiosis. Ya chicos, y la fermentación apareció como una vía para asegurar que la glucólisis continúe. Entonces seguimos, el velocista está corriendo y al correr, como no hay oxígeno, va a hacer fermentación láctica. Entonces el lactato comienza a acumularse en sus músculos y eso que va a producir el calambre. Recuerda que es la pregunta típica de esta parte. Y también está la diferencia, el maratonista. El maratonista es diferente. ¿Cuál es la diferencia? Que el maratonista trota. El maratonista trota. Y al trotar, date cuenta, le da tiempo ¿para qué? Para respirar bien y que el oxígeno llegue a los músculos. ¿Te das cuenta la diferencia? Entonces, vamos a ver genios. A y B. Dime, ¿quién es más probable que sufra de calambre? ¿El velocista o el maratonista? Muy bien, tu respuesta es correcta, el velocista, porque como no llega oxígeno a los músculos, va a producir fermentación y al hacer fermentación, ¿qué produce? Lactato y al haber lactato hay calambre. En cambio, al maratonista es más difícil, porque como trota suavemente, el corazón va al ritmo necesario como para que el oxígeno llegue. Espero que quede claro esto, ¿ya genios? Muy bien, y no es el único ejemplo. El otro ejemplo que siempre ponen es la persona que está nadando, ¿sí o no? Dice, una persona está nadando y de pronto siente calambre. ¿Estamos genios? ¿Qué tendría que hacer? 1. Sobarse. 2. Seguir moviéndose. 3. Respirar profundo. Muy bien, la respuesta correcta es respirar profundo. ¿Por qué? Porque cuando respira profundo, el oxígeno va a llegar a los músculos y así deja de hacer fermentación y así deja de producir lactato y así se nos va el calambre. Espero que esté claro. Cuando se habla de fermentación láctica en humanos, hay que recordar también al ciclo de Cori. El ciclo de Cori, ¿por qué es importante? Porque recicla el lactato. Es decir, convierte el lactato nuevamente en glucosa. Repito, el ciclo de Cori recicla el lactato. Es decir, el lactato que se produjo en la fermentación láctica se vuelve a convertir en glucosa. Por eso es importante. Profesor, que el ciclo de Cori podría evitar el calambre. Es correcto. El ciclo de Cori podría evitar el calambre. Ya genios.
Muy bien. Ahora la pregunta es, profe, pero si el ciclo de Cori evita el calambre, entonces ¿por qué nuestro cuerpo no hace ciclo de Cori? Ese es un detalle muy importante. Tú tienes que obligar a tu cuerpo a hacer el ciclo de Cori. ¿Por qué? Porque el ciclo de Cori gasta energía. Mira, la glucosa se convierte en piruvato. Ahí ganamos 2 ATPs por medio de la glucólisis. Luego el piruvato se convierte en lactato por medio de la fermentación. Luego este lactato que está en el miocito, recuerda que el miocito es la célula muscular, va a viajar por la sangre hasta llegar al hepatocito, que es la célula del hígado. Y en el hepatocito, el lactato se convierte en glucosa. El lactato se convierte en glucosa. El proceso por el cual el lactato se convierte en glucosa se llama gluconeogénesis. El proceso por el cual el lactato se convierte en glucosa se llama gluconeogénesis, ¿ya? Y en este proceso, para que el lactato se convierta en glucosa, tú inviertes, tú gastas 6 ATPs. ¿Lo viste? Ese es el detalle importante. En la glucólisis tú produces 2 ATPs. 2 ATPs vas ganando, netos, recuerda, 2 ATPs netos. Pero en la gluconeogénesis tú gastas 6. Produces 2 y gastas 6. ¿Te has dado cuenta? Si yo saco la cuenta, 2 menos 6, menos 4. Hacer todo el ciclo de Cori hace que nosotros perdamos energía, porque por cada 2 ATPs que acá se ganan, se pierden 6. Es por eso que nuestro cuerpo no va a querer hacer ciclo de Cori. Prácticamente hay que obligarlo. ¿Por qué? Porque no quiere perder energía. Energéticamente no es rentable hacer el ciclo de Cori. Espero que quede. Ahora, un detalle. Todo es el ciclo de Cori. Todo es el ciclo de Cori. Gluconeogénesis solamente es esto, cuando pasa de lactato a glucosa. ¿Estamos? Entonces, si te dicen gluconeogénesis igual que ciclo de Cori, falso. No, todo es el ciclo de Cori. Glucólisis, fermentación y gluconeogénesis. Todo esto es el ciclo de Cori. ¿Queda la idea? Una vez que la glucosa se ha formado, date cuenta, regresa a la sangre y regresa a los músculos. Ahora, ¿regresa al mismo músculo? No, puede regresar a cualquier otro músculo. Es por eso que si, por ejemplo, yo saco glucosa de un músculo y se va a otro por medio del ciclo de Cori, ese otro músculo va a guardar el exceso de glucosa en forma de glucógeno. Es por eso que decimos que el ciclo de Cori redistribuye el glucógeno. Una vez más, en el ciclo de Cori, estamos genios, se va a utilizar la glucosa, y se va a regenerar en el hepatocito la glucosa. Y luego esa glucosa regresa a la sangre y se puede acumular en cualquier otro músculo, no en el original, no en el primero. Por lo tanto, ese exceso de glucosa se va a almacenar como glucógeno en otro músculo. Por lo tanto, el glucógeno que había en un músculo pasa a otros músculos. Por eso decimos que redistribuye el glucógeno. Ya, genios, se llama ciclo de Cori porque fue descubierto por Hertie y por Carl Cori. Ahora vamos a ver la fermentación alcohólica. La fermentación alcohólica es un poquitito más complicada, solamente porque hay un paso adicional, pero la idea es la misma. ¿Ya? La glucosa, mira, genios, se rompe en 2 piruvatos. Una glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. Espero que esté claro. Muy bien. Luego estos 2 piruvatos, date cuenta, voy a coger solamente uno. Cada piruvato tiene 3 carbonos. Mira, cada piruvato tiene 3 carbonos. ¿Estamos? Y se rompe. Estos 2 carbonos van a formar acetaldehído. Y este carbono que queda va a formar CO2. ¿Ya, genios? Y el acetaldehído forma etanol o alcohol etílico. Una vez más, la glucosa, mira, de 6 carbonos, espero que lo vean, la glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos. Cada piruvato tiene 3 carbonos. Cojo uno nomás para que veas, ¿ah? Cada piruvato tiene 3 carbonos. De estos 3, 2 van a formar acetaldehído. Y el carbono que queda se va en forma de CO2.
¿Estamos genios? Muy bien. ¿Qué más tetrápodos y tetrapoditas? Estos dos carbonos luego se convierten en etanol o alcohol etílico. Fin. La última, pero ahora sí con más detalles. La glucosa de 6 carbonos se rompe en 2 piruvatos de 3 carbonos cada uno. Cada piruvato tiene 3 carbonos y se rompe. Un carbono se va como CO2, es decir, pierde carbonos. Cuando algo pierde carbonos se llama descarboxilación. Recuerda, cuando se pierden carbonos se va a llamar descarboxilación. ¿Ya genios? Y luego el acetaldehído se convierte en etanol. Recuerda que la glucólisis tiene por objetivo formar ATP. ¿Estamos? En la glucólisis, la glucosa se rompe en 2 piruvatos, se forman 2 ATPs netos y 2 NADH. En este caso, en la fermentación alcohólica, escucha, primero el piruvato se descarboxila. El piruvato se descarboxila porque pierde carbonos. ¿Cómo lo vas a leer? El piruvato se descarboxila hasta acetaldehído. El piruvato se descarboxila hasta acetaldehído. ¿Por qué se descarboxila? Porque pierde CO2. Luego, el acetaldehído, date cuenta, recibe electrones. ¿Y quién se los entrega? El NADH. El NADH viene y le entrega, mira, el NADH viene y le entrega los electrones. ¿A quién? Al acetaldehído. El acetaldehído los recoge y forma etanol. ¿Lo viste? Vamos a ver una vez más. El NADH viene y le entrega los electrones al acetaldehído. Y el acetaldehído se convierte en etanol. Y esto se convierte en NAD. De lo que estaba reducido sale oxidado. Una vez más, el NAD viene, recoge los electrones de la glucosa y sale como NADH. Luego acá viene el NADH con el acetaldehído y le entrega los electrones y se convierte esto en etanol y esto en NAD. ¿Sencillo, sí o no? Claro, esto es extremadamente sencillo. Entonces date cuenta que el objetivo es el mismo nuevamente. El objetivo es producir ¿qué cosa? Mejor dicho, el objetivo es oxidar al NADH. Quitar los electrones al NADH para que se convierta en NAD y luego regrese y siga recogiendo electrones. Ya, eso ya está creo que más que claro. Porque las dos fermentaciones tienen el mismo objetivo. Y a genio, lo único que se diferencian son los pasos. ¿Cómo lo vas a leer? La glucosa se oxida. La glucosa se oxida y el NAD se reduce. La glucosa se oxida y el NAD se reduce. ¿Ya genios? Muy bien. Luego acá el piruvato se descarboxila hasta acetaldehído. El piruvato se descarboxila hasta acetaldehído. Y el NADH, acá se oxida. El NADH se oxida y el acetaldehído se reduce hasta etanol. El acetaldehído se reduce hasta etanol. Recuerda, ¿por qué digo reducción? Porque gana electrones. ¿Por qué oxidación? Porque pierde electrones. El acetaldehído gana electrones. ¿Quién se los entrega? El NADH. El NADH pierde electrones. ¿Estamos? ¿Quién se los quita? El acetaldehído. El acetaldehído gana electrones, se los entrega el NADH. Y el NADH pierde electrones, se los quita el acetaldehído. Entonces el NADH se oxida hasta NAD. El acetaldehído se reduce hasta etanol. Ahora comparamos. La glucólisis ocurre en el citosol. La fermentación alcohólica también ocurre en el citosol. La glucólisis produce ATP. Recuerda, el objetivo de la glucólisis es producir ATP. El objetivo de la fermentación alcohólica es regenerar al NAD. El objetivo es regenerar al NAD. La glucólisis va a producir 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATPs. 2 piruvatos, 2 NADH y 2 ATPs netos. La fermentación alcohólica lo que va a producir es 2 CO2, 2 NAD y 2 etanol. Recuerda que etanol es alcohol etílico. Ya genios. Los productos de fermentación alcohólica, 2 CO2, 2 NAD y 2 etanoles. ¿Qué más tienes que recordar? Que esto de la fermentación, no te olvides, ocurre en condiciones anaeróbicas, es decir, en ausencia de oxígeno. ¿Estamos? ¿Y quién lo realiza? La levadura también llamada Saccharomyces cerevisiae o la levadura de cerveza. Este proceso es importante porque se utiliza en la producción de cerveza, en la producción de vino y la levadura también se le agrega a la masa del pan para que el pan se hinche. Entonces tienes que recordar esto, ya genios.
La fermentación alcohólica es muy importante en la producción de alimentos, como vino, pan y, ¿qué más, genios? Y cerveza. Ahora, las preguntas típicas de esta parte. La espuma de la cerveza, ¿qué cosa es? El CO2. Y el alcohol que bebemos es el etanol o alcohol etílico. Cuando tú echas levadura a la masa del pan se hincha. El etanol se pierde. Cuando meten la masa al horno, con el calor, el etanol se evapora y ese es el olor de la panadería. Pero el CO2 queda atrapado. ¿En dónde? En las burbujitas que tú ves adentro del pan. ¿Te has dado cuenta? Por eso es así esponjoso. Esas burbujitas son el CO2. Ya, genios. Muy bien. Igual pasa con el champán, porque es espumoso por el CO2 que se produce en la fermentación. Muy bien, genios. En el caso de la fermentación alcohólica, hay que hablar del efecto Pasteur. El efecto Pasteur, ¿en qué consiste? Así, en resumen, que cuando aumenta la concentración de oxígeno, esta recta representa el oxígeno, el consumo de glucosa disminuye y también disminuye la producción de etanol. Y es más que obvio, si hay oxígeno, las levaduras van a preferir hacer respiración celular que hacer fermentación. Recuerda que las levaduras cuando hay oxígeno hacen respiración y cuando no, fermentación. Si aumenta oxígeno, entonces las levaduras dejan de hacer fermentación. Por eso, mientras más oxígeno hay, la cantidad de glucosa que se consume disminuye y la producción de etanol también disminuye. ¿Por qué? A más oxígeno, menos fermentación. Ahora sé qué vas a decir, profe, pero no entiendo. Si hay oxígeno, ¿por qué cae el consumo de glucosa? ¿No debería utilizarse más glucosa porque hay más respiración? No. El punto es esto. Cuando una célula hace fermentación, una célula en general hace fermentación, el consumo de glucosa aumenta. Recuerda, en fermentación se consume más glucosa que en respiración celular. Mientras más oxígeno hay, se consume menos glucosa. ¿Por qué? Porque la respiración celular produce mucho ATP. No se necesita consumir mucha glucosa. En cambio, la fermentación produce poco ATP. Por eso se necesita consumir más glucosa. Se consume mucha glucosa en fermentación porque se produce poco ATP. Pero cuando hay respiración celular, se consume poca glucosa porque la respiración produce mucho ATP. Efecto Pasteur, a mayor concentración de oxígeno, se produce menos etanol y se consume menos glucosa. Tetrápodos y tetrapoditas. Ahora vamos a ver respiración celular. Como se han dado cuenta, es un gráfico pequeño que yo sé que todo el mundo va a entender. Ahora, no se traumen, no se rayen, que ya no vienen detalles como antes venían. Por ejemplo, te van a preguntar los intermediarios del ciclo de Krebs, ni tampoco te van a preguntar los intermediarios de la glucólisis. Te van a preguntar otro tipo de detalles de comprensión, como por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Por qué sirve? ¿Estamos genios? ¿Por qué ocurre este paso y no ocurre este otro? No te van a preguntar detalles, ya, genio. Así que si te aprendiste todos los pasos del ciclo de Krebs, fue. A ver, genios, entendamos lo que está ocurriendo acá, ¿ya? Primero, recuerda que el objetivo de la respiración celular aeróbica, ¿cuál es? Romper la glucosa para liberar la mayor cantidad de energía posible. Mira, el primer paso que está acá va a ser la glucólisis. En la glucólisis, recuerda, la glucosa se rompe en dos piruvatos. Una glucosa de 6 carbonos se rompe en dos piruvatos de 3 carbonos cada uno. Una glucosa de 6 carbonos se rompe en dos piruvatos de 3 carbonos cada uno. Espero que esté claro. Tú ya sabes que en este proceso, estamos genios, se forman dos NACH porque se liberan los electrones. Y también, ¿qué más va a pasar, genios? Se forman, ¿qué, hijos míos? Dos ATPs. Recuerda que estos dos ATPs son netos. Ya, genios, estos dos ATPs que se forman, recuerda, son netos. Ahora, y la pregunta es, ¿por qué se van a llamar ATPs netos?
La respuesta es muy sencilla. Se van a llamar ATPs netos porque se producen de una diferencia. Mira, estos son los detalles que te van a preguntar. En la glucólisis, la glucosa se rompe en 2 piruvatos. Pero en este proceso, en realidad, ¿cuántos se forman? 4 ATPs. Se forman 4 ATPs. Espero que lo tengas claro. Y estos 4 ATPs tienes que restarle 2, porque tú formas 4 ATPs en la glucólisis, pero inviertes 2. Hay ganancia bruta, ganancia neta e inversión, como en economía. La ganancia bruta son 4 ATPs. Le restas los 2 que inviertes, te quedas con 2. Por eso, hijo, recuerda, espero que no te olvides, la ganancia neta es 2 ATPs, porque son 4 la ganancia bruta menos los 2 que inviertes. Recuerda ese detalle. Entonces, para terminar la idea, en la glucólisis, que es todo esto que está acá, la glucosa se rompe en 2 piruvatos, se forma NADH y se forman 2 ATPs netos. Espero que esté bien, pero bien claro. Ya, genios. Ahora mira, acá vienen las diferencias. Cuando vimos fermentación, hace unos minutos, el piruvato, que es lo que hacía, se quedaba en el citosol y recogía los electrones. ¿Es correcto? Recogía los electrones del NADH en la fermentación láctica y recogía los electrones en forma de acetaldehído en la fermentación alcohólica. Pero aquí es diferente. Aquí ya hay oxígeno, por eso es respiración aeróbica. Entonces, ¿qué va a pasar? El piruvato, mira dónde va a entrar, hijo mío, mira dónde va a entrar. Entra la mitocondria. ¿Lo viste? El piruvato, hijos míos, va a entrar a la mitocondria. ¿Viste? ¿Por qué? Porque ahora va a ocurrir la famosa formación de la acetilcoenzima A. ¿Ya, genios? Mira que está sencillo. En la formación de la acetilcoenzima A, ¿qué es lo que va a ocurrir? El piruvato pierde carbonos en forma de CO2. Tú ya sabes, cuando se pierden carbonos, eso se va a llamar descarboxilación. Y también que va a perder electrones. Los electrones que pierde el piruvato para formar el acetil-CoA los recoge el NADH, como siempre. Entonces, sí, profe, ¿y para qué forma acetil-CoA? No entiendo. La respuesta es muy sencilla, porque el acetil-CoA entra al ciclo de Krebs. ¿Lo viste? Una vez más, ¿ya? Vamos, genios, mira que está recontra sencillo. Ahí está. Primero, la glucosa se rompe en 2 piruvatos. ¿Ya, hijos míos? Muy bien. El piruvato entra ¿dónde? Entra a la mitocondria. Esto de acá es la mitocondria. El piruvato, mira, entra a la mitocondria. ¿Y qué va a formar, genios? Acetilcoenzima A. Pero para eso el piruvato de 3 carbonos pierde un carbono en forma de CO2, ya chicos, y electrones en forma de NADH. Ahora, el acetilcoenzima A, luego ¿dónde va a entrar? Al famoso y odiado, vilipendiado ciclo de Krebs. Espero que lo tengas bien, pero bien claro. ¿Ya, genios? Muy bien. Ahora mira, el piruvato entró a la mitocondria. ¿Por qué entró a la mitocondria? Porque hay oxígeno. Y acá hay un detalle importante también. Este NADH, acuérdate, cuando no hay oxígeno, le entrega sus electrones al piruvato o al acetaldehído, como vimos en la fermentación. Pero acá hay oxígeno. Esto es respiración aeróbica. Acá hay oxígeno. Entonces el NADH mira dónde bajan los electrones. En las lanzaderas. El NADH va a dejar los electrones en las lanzaderas. Y quiero que te des cuenta, hay 2 lanzaderas. ¿Ya, genios? Todos los cálculos, todas las flechas que tengan un asterisco representan a todo lo que se haya hecho con la lanzadera malato-aspartato. Y los que tengan 2 asteriscos son todos los cálculos o todas las reacciones que representan la lanzadera glicerol 3-fosfato. Repito, cuando hay oxígeno, el NADH deja los electrones en la lanzadera. El NADH de la glucólisis, por si acaso, deja los electrones en la lanzadera. Y cuando no hay oxígeno, el NADH, recuerda, los deja en el piruvato, en la fermentación láctica, o en el acetaldehído, en la fermentación alcohólica. Estamos hablando de los NADH de la glucólisis. Muy bien, seguimos. Entonces el NADH deja los electrones en donde, recuerda, en las lanzaderas, que son 2, la malato-aspartato o la glicerol 3-fosfato.
Deja en una o deja en la otra. Estamos, pero recuerda, las dos no están en la misma célula, no. O está una o está presente la otra. Por ejemplo, el amalato aspartato, estamos genios, se encuentra en células como la del corazón, el hígado y el riñón. Y la lanzadera glicerol trifosfato se encuentra en los músculos esqueléticos. Ya chicos, no se olviden ese detalle. Muy bien, entonces como les decía, en la formación de la acetilcoenzima A, el piruvato pierde carbonos. Eso se va a llamar descarboxilación. En San Marcos, a la formación de la acetilcoenzima A se le llama descarboxilación del piruvato. Ahora, San Marcos no toma en cuenta este proceso cuando explica la respiración, pero sí lo toma en cuenta cuando hace el balanceo energético. Y eso lo voy a explicar al final. ¿Ya? Muy bien. Ahora mira acá. Como le decía, el piruvato se descarboxila, es decir, pierde carbonos y pierde electrones. Los electrones los recoge el NADH. Date cuenta que todo el rato te estoy hablando de pérdida de electrones y todo lo demás. ¿Cómo se va a leer esto? El piruvato se descarboxila y oxida hasta acetilcoenzima A. El piruvato se descarboxila y se oxida hasta acetilcoenzima A. No te olvides. Y luego el acetilcoenzima A entra al ciclo de Krebs. Los carbonos que forman el acetilcoenzima A salen en forma de CO2. ¿Lo viste? Este CO2 proviene del acetilcoenzima A. Y el acetilcoenzima A se forma el piruvato y el piruvato proviene de la ruptura de la glucosa. Al revés, la glucosa se rompe en piruvato. El piruvato forma acetil-CoA y cuando se rompe en el ciclo de Krebs sale como CO2. Espero que esté bien claro. Ya chicos, entonces recuerda, oficialmente para San Marcos es glucólisis y ciclo de Krebs. Esto es un paso intermedio. ¿Ya? Ahora, en el ciclo de Krebs, ¿qué va a ocurrir? Primero que nada son dos vueltas. ¿Por qué son dos vueltas? Porque son dos acetilcoenzima A. Son dos acetilcoenzima A. Entonces vamos a tener dos vueltas, o mejor dicho, una vuelta por cada acetil. Otra vez. Son dos acetilcoenzima A. Por lo tanto, el ciclo de Krebs va a dar dos vueltas. Es una vuelta por cada acetil. Profe, ¿y por qué hay dos acetiles? Hay dos acetiles porque hay dos piruvatos. ¿Y por qué hay dos piruvatos? Porque hay una glucosa. ¿Queda la idea? Al revés. Si hay una glucosa, hay dos piruvatos. Y si hay dos piruvatos, hay dos acetiles. Y si hay dos acetiles, habrán dos ciclos de Krebs. Y esto es algo que siempre preguntan ahora. Si hay dos glucosas, ¿qué formaría? 4 piruvatos. Y si formo 4 piruvatos, estamos hijos míos, ¿qué voy a formar yo? 4 acetilcoenzimas A. Y si formo 4 acetilcoenzimas A, tendría que dar 4 vueltas el ciclo de Krebs. ¿Lo viste? Entonces, equivalencias, ¿qué es lo que ahora viene? Es un ciclo de Krebs por cada acetil. ¿Estamos? O si quieres, dos ciclos de Krebs por cada glucosa. Una vez más, un ciclo de Krebs por cada acetil o dos ciclos de Krebs por cada glucosa. ¿Por qué dos Krebs por cada glucosa? Porque si hay una glucosa, hay dos piruvatos. Y si hay dos piruvatos, hay dos acetiles. Y si hay dos acetiles, hay dos ciclos de Krebs. Eso es lo que viene ahora y es lo que tienes que recordar. ¿Ya, genio? Seguimos. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el ciclo de Krebs yo estoy poniendo entre paréntesis lo que se forma por cada vuelta. Y a eso lo multiplico en 2 para que te sepas el total por glucosa. Porque recuerda que por glucosa son 2 vueltas. El ciclo de Krebs por cada vuelta te va a formar 3 NADH, un FADH, estamos genios, 3 NADH, un FADH y ¿qué más, hijos míos? 2 CO2 y un GTP. 3 NADH, un FADH, 2 CO2 y un GTP. ¿Estamos? Muy bien. 3 NADH, un FADH, 2 CO2 y un GTP. Pero por cada glucosa son 2 vueltas. Entonces serían en total 6 NADH, 2 FADH, 4 CO2 y 2 GTPs. Ya, genios, eso es en total por 2 vueltas o por una glucosa, como quieras verlo.
Ahora, nunca falta el disidente que va a decir, profe, pero GTP y mi libro dice ATP. Es que en realidad lo primero que se forma es GTP, pero luego viene una enzima llamada, escucha, nucleósido difosfato quinasa. Nucleósido difosfato quinasa. Y esa enzima, ¿qué es lo que hace, genios? Pasa los fósforos del GTP a quién? Al ATP. ¿Lo viste? Mira, los fósforos del GTP luego pasan ¿a dónde? Al ATP por la acción de la enzima nucleósido difosfato quinasa. No se olviden. Ahora, ¿qué más tienen que recordar? Esto, que la formación del acetil ocurre dentro de la mitocondria. El ciclo de Krebs ocurre dentro de la mitocondria. ¿Cómo se llama el interior de la mitocondria? Matriz mitocondrial. La formación del acetil ocurre en la matriz, el ciclo de Krebs en la matriz. Ahora, la matriz mitocondrial también se le puede llamar, recuerda, mitosol. A la matriz mitocondrial también se le llama mitosol. Ya, genios. Muy bien. Ahora la pregunta es, profe, ¿hasta ahora cuántos ATP se han formado? Buena. Mira, hasta ahorita se han formado acá 2 ATPs. ¿Lo ves? Se han formado allí 2 ATPs. Y genio. Y por allá, mira cuántos se han formado. 2 ATPs más. 2 más 2, ¿cuánto me da? 4. Hasta el momento tengo 4 ATPs nada más. Pero por la tabla que hemos visto por allá, la respiración celular produce 38 o 36 ATPs. Pero acá solamente ¿cuántos hay? 4, date cuenta. ¿Dónde se produce el resto de ATPs? En la fosforilación oxidativa, que vamos a ver en un momento. ¿Estamos? Recuerda, el objetivo de la respiración celular aeróbica es producir la mayor cantidad de ATP posible. Pero en Krebs solamente produzco 2. Y en la glucólisis también produzco 2. El resto de ATP, la mayor cantidad de ATP se van a producir en la fosforilación oxidativa. Ya, genios. Ahora un detalle, quiero que te des cuenta de esto, aunque ya me imagino te has dado cuenta. En la glucólisis se forma ATP, en el ciclo de Krebs se forma ATP y en la fosforilación oxidativa también se produce ATP. Son 3 procesos que producen ATP, pero los nombres son diferentes. El ATP que se produce durante la glucólisis decimos que se produce por, escucha, fosforilación a nivel de sustrato. Repito, el ATP que se produce en la glucólisis decimos que se produce por fosforilación a nivel del sustrato. El ATP que se produce en el ciclo de Krebs vamos a decir que se produce por fosforilación a nivel de sustrato. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles son los procesos que producen ATP por fosforilación a nivel de sustrato? La glucólisis y el ciclo de Krebs. La glucólisis y el ciclo de Krebs producen ATP por fosforilación a nivel de sustrato. No se olviden. Profe, ¿por qué se llama así? Fácil, para diferenciar estos ATPs de los que están allá, porque esos se formaron por fosforilación oxidativa. Entonces no te olvides. ¿Cuántos procesos producen ATP? 2. ¿Cuáles son? La fosforilación a nivel de sustrato y la fosforilación oxidativa. ¿Cuál proceso produce mayor cantidad de ATP? La fosforilación oxidativa. ¿Cuáles producen menos? La fosforilación a nivel de sustrato. Hijo, imagino que a estas alturas ya te has dado cuenta que he hablado de NADH y FADH y todos esos, ¿sí o no? El NADH y FADH, ¿qué es lo que son? Son transportadores de electrones. En la respiración celular hay 2 transportadores de electrones. ¿Cuáles son? El NADH y el FADH. En la glucólisis y fermentación son un transportador solamente, el NADH. ¿Estamos, genios? Y en la fotosíntesis también habían transportadores de electrones, como el famoso NAPCH. ¿Estamos? ¿Te has dado cuenta? La diferencia es la P. En fotosíntesis es NAPCH y en respiración celular es NADH. Pero no solamente eso, recuerda que acá en la respiración hay 2, NADH y también hay FADH. Están los 2, NADH y FADH, no te olvides. Ya, hijo mío, ¿qué lo que van a hacer ellos? Claramente es transportar electrones. Ahora, ¿esos electrones de dónde vienen?
En el caso de la glucólisis, de la ruptura de la glucosa. Y en el caso de la formación de la acetilcoenzima A, de la ruptura del piruvato. Ahora la pregunta es, ¿y para qué sirven? Todos los NACH y todos los FACH que se han formado van a ir a la cadena transportadora de electrones que está en la cresta mitocondrial. Ya genios, o si quieres, en la membrana interna de la mitocondria. Por cada NACH que llega allí se van a formar 3 ATPs y por cada FACH se van a formar 2 ATPs. ¿Ya? El proceso por el cual se forma ATP en la cresta mitocondrial o en la membrana interna de la mitocondria se va a llamar fosforilación oxidativa y es idéntica a la fotofosforilación. Hay transporte de electrones, los electrones saltan, se bombean protones, estamos genios, se crea una fuerza protón motriz, los protones salen, eso gira, la ATP sintetasa gira y se forma ATP. ¿Estamos? Se forman 3 ATPs por cada NACH que llega y 2 ATPs por cada FACH que llega. Ya genios. Y acá es donde entra la importancia de la lanzadera, porque de acuerdo a cada tipo de lanzadera es el conteo, el balance final. Espero que no se pierdan, que esta quizás sea la parte más complicada, pero a la vez es la parte más bonita de entender. Entonces recuerda, en la glucólisis el NACH recoge los electrones de la glucosa. Y el NACH lo va a dejar en las lanzaderas. Acá viene. Si tú utilizas la lanzadera malato-aspartato, al otro lado quien recoge los electrones es el NACH. Recuerda que las lanzaderas no meten NACH, no meten FACH. Lo que meten va a ser electrones. Repito, las lanzaderas no meten NACH, no meten FACH. Lo que meten son electrones. Espero que lo tengan bien claro. En el caso de la lanzadera malato-aspartato, estos electrones del NACH al otro lado los recoge un NACH y acá viene. Si utilizo yo la lanzadera glicerol 3-fosfato, estos electrones del NACH al otro lado, ¿quién los recoge? El FACH. NACH estamos en la lanzadera malato-aspartato y FACH en la lanzadera glicerol 3-fosfato. ¿Dónde más está la diferencia? Acá, que recuerda, si yo tengo acá 2 NACH, con la lanzadera malato-aspartato voy a formar 2 NACH. Si acá yo tengo 2 NACH, con la lanzadera glicerol 3-fosfato yo voy a formar 2 FACH. Ahora tú vas a decir, profe, ¿para qué tanto NACH, y tanto? Recuerda lo que dije hace un momento. Todos los NACH y FACH que se forman en la respiración celular, luego se van a utilizar para producir ATPs. Yo tengo 2 NACH acá con esta lanzadera y 2 FACH acá con esa otra lanzadera. Aquí tengo 2 NACH que provienen ¿de dónde? De la formación de la acetilcoenzima A. Ya genio. Y en el ciclo de Krebs, date cuenta, yo voy a formar ¿qué cosa también? 3 NACH y un FACH por vuelta. En total son 6 NACH y 2 FACH, porque son 2 vueltas por cada glucosa. Entonces, si yo sumo todo, ¿qué me va a dar? Recuerda, mira, y espero que esté clara esta parte. En el ciclo de Krebs yo voy a formar 6 NACH. 6 NACH en el ciclo de Krebs. En la formación del acetil voy a formar 2 NACH. 6 más 2 van 8. Si utilizo la lanzadera malato-aspartato, acá yo tengo 2 NACH más. 6 más 2, 8 más 2, 10. Yo tengo 10 NACH siempre que utilice la lanzadera malato-aspartato. ¿Y cuántos FACH voy a tener? Fácil, solamente 2. 2 por 1, 2 FACH. Recuerda que los cálculos que tienen un asterisco son los calculados, valga la redundancia, con la lanzadera malato-aspartato. Y los que tienen 2 asteriscos con la lanzadera glicerol 3-fosfato. Pero recuerda, si utilizo una lanzadera, ya no uso la otra. Por lo tanto, estoy utilizando ahorita la primera lanzadera. Todo lo voy a calcular teniendo en cuenta la lanzadera malato-aspartato. Entonces, con la lanzadera malato-aspartato yo formo 10 NACH y 2 FACH. 10 NACH y 2 FACH. ¿Y ellos dónde van a ir? Ya te lo dije, a la cadena transportadora de electrones que está en la cresta de la mitocondria o en la membrana interna de la mitocondria. ¿Ya genios? Para los que no se acuerdan.
La cresta se le llama a un pliegue, a un doblez de la membrana interna de la mitocondria. Ahora también recuerda lo que te dije. Por cada NACH que llega, se van a formar, ¿qué? 3 ATPs. Y por cada FACH, 2 ATPs. Entonces, matemática simple. Si están llegando 10 NACH y 2 FACH, 3 por 10, 30. 2 por 2, 4. 30 más 4, ¿cuánto te da? En la fosforilación oxidativa te pueden dar 34 ATPs. En la fosforilación oxidativa se producen 34 ATPs. ¿Pero por qué le pongo asterisco? Porque esto es siempre que se utilice la lanzadera malato-aspartato. En cambio, y espero que te des cuenta, mira, calculamos ahora con la otra lanzadera. Si utilizo la lanzadera glicerol 3-fosfato, el NACH le va a entregar los electrones al FACH. Ya no utilizo lo de arriba porque ahora estoy con la lanzadera de abajo. Espero que lo tengas claro. En el caso del ciclo de Krebs, ¿cuánto era? 2 por 3, 6. Acá tengo 6 NACH. Más los 2 de acá, 8. 6 más 2, 8. Pero recuerda, no sumo el de arriba porque lo estoy calculando con el de abajo. Acá hay NACH, no hay NACH porque estoy con la lanzadera glicerol 3-fosfato. Entonces 2 por 3, 6 más 2, 8. Con la lanzadera glicerol 3-fosfato tengo 8 NACH. Tengo 8 NACH. Espero que te des cuenta ese detalle. Y mira acá, 2 por 1, 2. 2 por 1, 2. Espero que lo tengas claro. Dime, ¿hay más FACH? Mira, acá hay 2 FACH. ¿Hay más? ¿Sí o no? Sí, mira, acá hay más. ¿Por qué estoy sumando el de abajo? Porque estoy calculando ahora con la lanzadera glicerol 3-fosfato. 2 por 1, 2 FACH. Más los 2 FACH que están acá, ¿cuánto te va a dar? 4. Entonces, genios, utilizando la lanzadera glicerol 3-fosfato vas a obtener 8 NACH y 4 FACH. 8 NACH y 4 FACH. Y recuerda lo que te dije. Por cada NACH se producen 3 ATPs y por cada FACH se producen 2 ATPs. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos va a dar? 3 por 8, 24. 4 por 2, 8. 24 más 8, 32. Ahí lo ves. Utilizando la lanzadera glicerol 3-fosfato, en la fosforilación oxidativa se producen 32 ATPs. Y utilizando el malato-aspartato, ¿cuántos se van a producir? 34. 34 con la malato-aspartato y 32 con la glicerol 3-fosfato. Y espero que no te olvides. ¡Genio! ¿Por qué era la diferencia? Acá estaba, pues, hijo mío, la suma. La suma. Recuerda que la suma de todos los NACH y FACH en la malato-aspartato era 10 NACH y 2 FACH. Y en la glicerol 3-fosfato eran 8 NACH y 4 FACH. ¿Dónde estaba la diferencia? Aquí. El uso de la lanzadera era lo que me daba la diferencia. Estamos, por cada NACH son 3 ATPs y por cada FACH 2 ATPs. 3 por 10, 30. 2 por 2, 4. 30 más 4, 34. Siempre y cuando se utilice la lanzadera malato-aspartato, 34 ATPs. Y cuando utilizo la lanzadera glicerol 3-fosfato, ya sabes, 3 por 8, 24. 4 por 2, 8. 24 más 8, 32. ¿Cuántos ATPs se forman? 32 ATPs utilizando la lanzadera glicerol 3-fosfato. Pero entonces sí, profe, pero no son lo que son 36 y 38. No, escucha, es 36 y 38 en total. Pero en la fosforilación oxidativa son 34 o 32, de acuerdo a qué lanzadera. Entonces, en la glucólisis se forman 2 ATPs por fosforilación a nivel del sustrato. Fosforilación a nivel del sustrato. Ya, genios, estamos hablando por glucosa. En el ciclo de Krebs se forman 2 ATPs por glucosa. 2 ATPs por cada glucosa por medio de la
fosforilación a nivel de sustrato. Y por cada glucosa se producen 34 o 32 ATPs. ¿En dónde, genios? ¿En dónde? En la famosa, ¿qué? Fosforilación oxidativa. Al ojo, el proceso que produce mayor cantidad de ATP, ¿cuál es? La fosforilación oxidativa, que son 34 o 32. 34 con la malato aspartato y 32 con la glicerol 3-fosfato. Recuerda que las lanzaderas no producen ATP. Eso olvídate. Las lanzaderas introducen electrones y de acuerdo a la forma como introducen es que los cálculos se alteran. ¿Ya, hijos? Y finalmente, acá viene lo que nos interesa. ¿Cuántos ATP se producen en total? 38 o 36. ¿Ya, genios? 38 o 36, de acuerdo a la lanzadera. 38 si se utiliza la lanzadera malato aspartato y 36 si se utiliza la lanzadera glicerol 3-fosfato. ¿Pero de dónde viene 38 o 36, profe? Sencillo, pues hijo, sencillo. Vamos a sumar. Mira, yo que tengo acá, 2 más 2, ¿cuántos son? 4. Más los 34 de la fosforilación oxidativa me da en total 38, siempre y cuando utilice la lanzadera malato aspartato. Ahora mira, acá ¿cuánto es, genios? 2, espero que lo veas, 2 más 2, 4, más 32, ¿cuánto es eso? 36. Me produce 36 ATPs utilizando la lanzadera glicerol 3-fosfato. Como te has dado cuenta, es un tema maratónico y muy bonito si es que lo han entendido. Espero que sea útil esto para ustedes, tetrápodos.